Comunicación con Sandra Russo. Sandra, antes que nada, buenos días. Jorge Balay desde el ET14. Hola, buenos días. Un gusto saludarte. Gracias. Sandra, se nos plantea, cuando leemos por lo menos las semblanzas que hasta ahora tenemos de Fuerza Propia, tu libro reciente, ¿por qué el tema o cuál fue la intención editorial cuando encaraste este tema? Mira, en realidad fue un desprendimiento del libro anterior. Cuando escribí La Presidenta, yo la verdad que no sabía nada sobre las organizaciones estudiantiles de los 70 en La Plata, y sobre todo no sabía nada sobre lo que fue la FUR, la Federación Universitaria por la Revolución Nacional, que fue la primera agrupación en la que participó Néstor Kirchner, ¿no? Uh-huh. Y ahí, cuando estudié la historia de la FUR, empecé a darme cuenta que desde el 55 había habido postas generacionales de la resistencia peronista durante toda la proscripción, que fueron desembocando en diferentes agrupaciones. Una de ellas fue la FUR. Y después empecé a ver cómo esas postas generacionales seguían hasta el presente, y un poco la curiosidad era ver, bueno, el síntoma más fuerte de esa posta generacional hoy es la cámpora, y la curiosidad era ver de qué se trata, qué piensan, bueno, poder hablar, porque se sabía, por lo menos hasta ahora, muy poco de las historias, de las biografías políticas de los principales dirigentes de la cámpora. Históricamente las organizaciones juveniles fueron atacadas por alguna razón, porque debían dedicarse a estudiar y no hacer política, porque esto, porque lo otro. Hemos escuchado miles de argumentos, pero esta en particular, la cámpora, fue atacada como la organización de los hijos del poder. Esto tenía que ver con la presencia de Máximo allí, por ejemplo, ¿no? Yo supongo que sí, que tiene que ver con la presencia de Máximo, y que tiene que ver con que la cámpora sale a la luz apoyando a un gobierno que está en el poder. Claro. Y lo que uno estaba acostumbrado era, o lo que parece, sigue pareciendo como lo normal en el paisaje de las agrupaciones juveniles, es estar en la oposición. Lo que me parece que es el aporte del libro es que echa luz sobre la militancia, la larga militancia estudiantil, territorial o de derechos humanos que tuvieron durante todos los 90 quienes hoy conducen la cámpora, que no salieron a la luz y a la militancia, ni empezaron a militar cuando el kirchnerismo estaba en el poder, sino que venían hacía más de 10 años militando en diferentes agrupaciones que no encontraban una amalgama, no encontraban una conducción, que peleaban contra el neoliberalismo, pero atomizadas, pero esa militancia existió, y me parece que está bueno como información saber que no salieron de un repollo, sino que se sintieron en determinado momento representados por la acción de gobierno de Néstor Kirchner. ¿Tienen ellos, observaste en ellos la pertenencia territorial que suele reclamársele a las organizaciones políticas? Digo, se los acusa, entre otras cosas, de hacer uso de lugares que les son ofrecidos desde el poder. Me parece que fuiste a otro lugar a buscarlos, y por eso tengo la idea de que podés contarnos si tienen esa pertenencia con la gente del barrio, del lugar, de aquellos lugares de donde provienen, ¿no? Sí, de hecho, mira, con cada miembro de la Mesa Nacional, yo no tuve una entrevista, tuve varias, y eso incluyó, con los que son diputados, por ejemplo, verlos alguna de esas veces en los despachos, pero las otras veces eran en la recorrida de los otros ámbitos en los que trabajan cotidianamente, porque ninguno va al Congreso y nada más. Todos van al Congreso, pero después en la otra parte del día cada uno tiene su básica, cada uno tiene su barrio, cada uno tiene su ámbito, y ese es el espíritu de la agrupación. Ellos advierten que poder político, proyecto político y gobierno político se diferencian. Sí, yo creo que es absolutamente claro, y que eso se va a empezar a notar ahora de cara al 2015, ¿no? Me parece que también el libro se llamaba Fuerza Propia desde un inicio, pero
como iba a salir un año antes y sale ahora, 2014, que estamos tan cerca del 2015, me parece que ese concepto todavía tiene mucha más fuerza cuando explican, en este caso Máximo, que cuando ellos hablan de un proyecto político no están hablando de tiempos institucionales, están hablando de sembrar, digamos, de echar raíces en un proyecto político que conduce Cristina Fernández de Kirchner, sea presidenta o no lo sea. Sandra, ¿y qué es lo que crees que enerva tanto a la oposición cuando se habla de las juventudes políticas y particularmente de la Cámpora? Yo tengo la sensación de que, digamos, el kirchnerismo es lo nuevo que ha pasado en la última década. Las otras construcciones políticas que hoy conforman la oposición, lo que vemos elección tras elección es que se van aglutinando a ver cómo hacen más fuerza contra el gobierno o si consiguen una opción electoral que les dé resultado, pero más allá de esos acuerdos entre dirigentes, por abajo no hay construcción de base, no hay nada. Entonces me parece que eso marca una diferencia sustancial que le permite a la fuerza que sí tiene una construcción de base muy fuerte, porque estamos hablando de la Cámpora ya como una pieza de Unidos y Organizados, que es un espacio político consolidado y que es mucho más grande que la Cámpora. Me parece que la demonización es porque esos jóvenes son los que le garantizan al kirchnerismo seguir vivo en el poder o en la oposición, pero seguir vivo. Sandra, por último, ¿cómo hacemos para conseguir el libro? Porque me parece que hasta aquí dimos un pantallazo, después hay que leerlo, con sentido crítico, con aprendizaje, pero leerlo. ¿Cómo sí, leerlo, porque además yo siempre aclaro que es lógico que se haya levantado la entrevista a Máximo, porque es la primera vez que habla, yo lo comprendo perfectamente, y como editora por ahí había lo mismo, pero el libro no es sobre Máximo Kirchner, el libro es sobre una agrupación colectiva que precisamente en donde más ejes se pone, y lo que más interesante también a mí me pareció cuando lo pude ir entendiendo yo misma para escribirlo, era esa noción tan arraigada que creo que viene de Néstor, de la articulación, de la amalgama y de la necesidad de discutir las cosas hasta las últimas instancias, pero para lograr la unidad. Me parece que ese es uno de los ejes.